pedirle que se pongan de pie, hermanos. I'm going to ask that you please stand. Y acompáñenme en su Biblia, We can go to your Bibles. en la carta de los Romanos, capítulo 11, versículo 33. In Romans chapter 11, verse 33. Nos dice así la palabra del Dios Todopoderoso, la carta de los Romanos, capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. So in Romans chapter 11, verse 33 it says, Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgment and his ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord? Or who hath been his counselor? Or who shall first given to him, and it shall be recompensed unto him again? For of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Vamos a continuar con el mensaje que habíamos iniciado la semana pasada, con We're going to continue with last week's message, el título de nuestro En Dios todo se cumple. and the title is In God's Everything is Fulfilled. Y un resumen rápidamente, nosotros estuvimos hablando la semana pasada In a brief summary, last week we were talking about acerca de los atributos y nombres con los que Dios se dio a conocer a nosotros en su Sagrada Escritura. the attributes and the names that the Lord named to be showing us. Y hablamos sobre los atributos, sobre su naturaleza interna, que eran espiritualidad, And we talked about the inner attributes, which are spiritually, su eternidad y su sabiduría divina. his eternity and his divine. Y hablamos algunos de sus nombres como Yahweh Rafa, que significa Jehová nuestro sanador. And we also learned about the names like Yahweh Rapha, which También is the hablamos healer. de Jehová Jireh, que es Jehová nuestro sustentador. We also spoke about Yahweh Jireh, which he supplies our needs. Y de Yahweh Shalom, que Dios nos da paz. And Yahweh Shalom, that he gives us peace. Entonces, si usted, hermano, es un hermano que le gusta leer las Sagradas Escrituras, créame que en esta predicación se va a gozar porque vamos a viajar a través de ella bastante. So brothers, if you like to read the sacred scriptures, you're going to be filled with joy because we're going to navigate through them. Voy a enseñar con una pregunta. ¿Cómo se ve a Dios en la actualidad? So I'm going to begin with asking a question, and that is, how does God look like today? Muchas personas viven negando la existencia de Dios y otros viven ignorándolo. So a lot of people live denying the existence of God or ignoring him. Algunos otros viven con un conocimiento de Dios completamente distinto al Dios de la Biblia. Others live with a knowledge of knowing God completely different from the God that we know from the Bible. Es por eso que en la semana pasada, el mensaje anterior, hablamos de que no solo en la actualidad, That's why in last week's message we talked about that not just today, sino que desde hace ya mucho tiempo estamos teniendo o padeciendo un problema teológico. that since some time ago we have been suffering from a theological problem, Un problema sobre el verdadero conocimiento de Dios. a problem about really knowing God. Hay quienes dicen que es un padre que todo lo permite, que todo lo consiente. Some say that he is like a father, that he allows everything and he pampers everyone. Y hay otros que dicen que es un juez muy severo, muy injusto. And others say that he's a judge that is very severe and very unjust. Pero ninguna de las dos afirmaciones son verdaderas, hermanos. But neither of those two are correct. Pero lo que sí es real es que en la actualidad hemos estado perdiendo la conciencia de la grandeza de Dios. But what is real is that today we have been losing the conscience of the greatness of God. Y esa falta de conciencia nos ha llevado a perder nuestra fe. And that lack of conscience has taken us to the loss of faith. Pero si buscamos una verdadera reconciliación y conocimiento de Dios, seremos restaurados y volverá a brotar en nosotros esa fe para Dios. But if we truly look for a true reconciliation and knowing God, we will be
porque nunca como hoy, hermanos, es necesario restaurar nuestro conocimiento de Dios. Because never like before, it is necessary to restore and to know God. Y esto es necesario porque en la actualidad hemos perdido el verdadero y elevado concepto de la deidad de Dios. And it is true because in today, we have lost the true and high concept of God. En el pasado el cristianismo vivía exaltando, glorificando la deidad de Dios. So before, Christianity was by honoring God, exalting his name and testifying the goodness, Honrando la grandeza de Dios. honoring the greatness of God. Pero en la actualidad hemos perdido ese perfecto y elevado sentido de amar a Dios. But today we have lost that concept of holiness. Hoy hay Concept. muchas iglesias, hermanos, con un concepto muy pobre, muy bajo de Dios. There's a lot of churches today that have a poor concept or a very low concept. Y esto para Dios es indigno y es una desgracia para su iglesia. And this, for God, it's unfit and it's a disgrace for his church. Tal vez pudiera ser por un error, por negligencia, pero la verdad es que es por nuestra tibieza y tal vez por nuestra frialdad y ceguera espiritual. So this could be by mistake or by negligence, but for sure it is because of because we're lukewarm, even the coldness and the spiritual blindness. Hermanos, cuando la iglesia se aleja de la búsqueda del conocimiento de Dios y se aleja de la adoración, se está alejando de Dios. Brothers, so when the church turns away from seeking God or knowing God, and they walk away from worship him, is because they are turning away from God. Vamos a hablar de uno de sus atributos morales, un atributo que Dios usa para relacionarnos con las criaturas morales como nosotros. So we're going to talk about a moral attribute where how God relates to his creatures with the Santidad. just. Holiness. Ciertamente que Dios no tolera la más mínima contaminación de pecado en nosotros. Certainly God does not tolerate even the minimum contamination of sin in us. Primera de Pedro 1:15. 1 Peter chapter 1 verse 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. So 1 Peter chapter 1 verse 15 says, "But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, Be ye holy, for I am holy." Siendo la santidad uno de sus atributos, Being that his holiness is one of his attributes, Dios no soporta el pecado, así lo exige su santidad. so God does not bear the sin, and he requires this holiness. Y uno de tantos problemas que tenemos tratando de buscar cómo es Dios, So one of the many problems that we have trying to seek how God is like es que en nuestra búsqueda is that in our search, hemos diseñado a un Dios a nuestra conveniencia. we have designed a God to our convenience. Es por eso que erróneamente pensamos que Dios es como nosotros. And that is why we mistakenly think that God is like us. Y eso lo que trae es la ira de Dios en contra de nosotros. And that is what brings the wrath of God for us. Ya que nuestra condición moral que vivimos habla mucho de nuestra santidad. Since our moral condition that we live talks about our holiness. Y esto se debe a que hemos rebajado a Dios a nuestra altura en lugar de que nosotros busquemos la altura de Dios. And this is because we have lowered God to our standards instead of us going high to his standards. Salmo 50:21. Psalms 50 verse 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. So Psalms 50:21 says, "These things hast thou done, and I kept silence. Thou doest that I was altogether such an one as thyself, but I will revoke thee and set them in order before thy eyes." La santidad de Dios es única y es inigualable. Nosotros nunca podremos ser santos como Dios. God's holiness is unique and unlike any others, and we will never be holy like him. Él ha sido santo, es santo
y siempre será santo. He has been holy, is holy, and will be holy. Pero ciertamente que la única forma que nosotros podamos tener una relación con Dios But certainly, the only way that we can have a relationship with God es teniendo la suficiente o necesaria santificación. is having the necessary or sufficient sanctification. La suficiente santidad para así poder ser santos como Cristo nos dice, sed santos porque yo soy santo. Is the sufficient holiness so that we can be holy, like Jesus said. Be holy, for I am holy. Pero ¿qué significa santo? But Ser what- santo. But what does it mean to be holy? En el original hebreo, santo significa kadosh. In the original Hebrew, the word holy is kadosh. Y significa algo que es otro, apartado, separado. And it means other or separated, secluded. Así que ser santo significa o refleja el sentido de santidad y consagración. So being holy reflects the sense of his holiness and his consecration. En la visión que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6, específicamente en el versículo 3, lo que principalmente se le fue revelado a él fue la santidad de Dios. So we see in Isaiah chapter 6, specifically verse 3, there the prophet Isaiah had a vision, and what primarily was revealed to him was God's holiness. Él escucha a los serafines diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. He hears the seraphims say, Holy, 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 Lord of hosts. Y esto nos demuestra la pureza del carácter de Dios. And this demonstrates the pureness of God's character, Su separación del pecado y todo lo que se opone o todo lo que sea malo. his separation of sin and all the opposition of what is evil. Por lo tanto, se debe proclamar la absoluta santidad de Dios en sus congregaciones, al igual como se proclama en el cielo. Therefore, absolute proclamation should be produced in his congregations. Esforcémonos en andar en santidad. Let us strive to walk in holiness. La santidad de Dios es un atributo que marca y hace una gran distinción entre Él y nosotros. God's holiness is an attribute that marks and makes a great distinction between him and us. Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos. God is perfect. We are imperfect. Dios es divino. Nosotros somos humanos. God is divine. We are humans. Dios es moralmente santo y perfecto. Nosotros somos pecadores y pecaminosos. God is morally perfect, and we are sinful sinners. ¿Qué tan importante es que nos esforcemos en ser santos y caminar en santidad? So how important is it that we strive to be holy and to walk in holiness? Veamos lo que dice Hebreos 12:14. Let us go to Hebrews chapter 12, verse 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Ser santo es estar separado del pecado y apartado para Dios. To be holy is to be separated from sin and be separated for Es, God. es estar cerca de Dios y buscar ser como Él. Is be close to God and seek to be like him. Y buscar su presencia, justicia y comunión con todo nuestro corazón. Is to seek his presence, his righteousness, and the communion with our heart. Todo aquel que se diga seguidor de Cristo, iglesia, So all those who say they are followers of Christ tiene que saber que la santidad es algo que Él anhela que nosotros tengamos. should know that the holiness is something that he longs for us to have. Dios quería que su pueblo fuera santo cuando planeó su salvación mediante Cristo. God wanted his people to be holy when he planned his salvation in Christ. Efesios 1:4. Ephesians 1:4. Según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. According as he has chosen us in him before the foundation of the world,
that we should be holy and without blame before him in love. Sin santidad no hay cercanía con Dios, ni podremos tener comunicación con Él tampoco. So without holiness, we cannot be close to God or have a communion with him. La santidad es lo que Dios espera de sus hijos. The holiness is what God expects from his children. Una vez que fuimos criaturas nuevas y cuando Él nos dio su Santo Espíritu. So once, when we became new beings, he gave us the Holy Spirit. Cristo también quería que su pueblo fuera santo cuando vino a la tierra para padecer por Él en la cruz. Christ also wanted his people to be holy when he came to this earth and he gave himself at the cross. Efesios 5:25. Ephesians 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. So we see in verse 25, husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave him for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Ignorar la santidad de Dios y el no andar en santidad como Él lo establece, So ignoring God's holiness or not walking in his holiness nos llevará a padecer penas muy severas. will lead us to suffer great penalties. Y esto sería la consecuencia de haber perdido el temor a pecar. And this will be the consequence of losing the fear of sinning. Porque cuando hemos perdido ese temor, viviremos perdidos como vivíamos antes. Because when we lose that fear, we will live like before. Hermanos, vivir perdidos sin santidad nos traerá graves consecuencias. Brothers, living lost without holiness will bring great consequences. Por lo tanto, es muy necesario orar a nuestro Dios Padre, iglesia, So it is necessary that we pray to our Father para que nos guarde y nos mantenga bajo su protección so that he keeps us under his protection y no permita que nosotros le pierdamos el temor a vivir sin santidad. and for him not to allow us to lose that fear of living in holiness. Puesto que sin santidad no podremos ser útil a Dios. Because without holiness, we cannot be useful to God. Así dice 2 Timoteo 2:20. And that's what says in 2 Timothy chapter 2, verse 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. But in a great house they are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Su palabra nos está diciendo, si no somos útiles es porque no caminamos en santidad. So his word is telling us that if we're not useful, it's because we're not walking in his holiness. Otro atributo moral, So another moral attribute, fidelidad. faithfulness. Dios cumple su palabra aunque nos parezca imposible humanamente hablando. So God will fulfill his word even when we think it's humanly impossible. Dios se glorifica y obra según su poder y amor con sus hijos, con nosotros. So God will be glorified and work according to his power and love. Dios for es his digno de una children. confianza total y absoluta. God is worthy of a complete and absolute faith, trust. Su fidelidad está en su palabra que siempre se cumple.
So his faithfulness is in his word that is always fulfilled. Segunda de Timoteo 2:13. 2 Timothy chapter 2 verse 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. If we believe not, yet he abide faithful, he cannot deny himself. Él permanece fiel. He is faithful. Por lo tanto, los que somos su pueblo podemos descansar en esa promesa. Therefore, those that are his people, we can rest in that promise. Y Dios, a través de su fidelidad, cumplirá lo que nos ha prometido, lo que nos ha revelado en su santa palabra. So God in his faithfulness, he will fulfill what he has revealed in his word. Pero ponga mucha atención en lo siguiente, iglesia. But pay attention to the following, church. Dios ciertamente cumplirá sus promesas, God will certainly fulfill all his promises. pero escuche, But listen, Dios también cumplirá todas sus advertencias que nos ha revelado en su palabra. God will also fulfill his warning that he has revealed to us in his word, Para los que se apartan de la fe. to those that depart from his faith. A los que después de haber oído, conocido y aceptado a Cristo como su Redentor y su Salvador, For those that after hearing, knowing, and accepting Christ as his Savior and Redeemer, vuelve a su antigua y pecadora forma de vida, sin arrepentimiento y sin clamar a Dios porque sea perdonado por haber transgredido sus estatutos. so for those that go back to their old life and without repenting and without asking God for forgiveness for their transgression. ¿Y cuál es la consecuencia después de haber conocido de Dios y habernos apartado de Él? So what is the consequence of knowing God and departing from him? Hebreos 10:26. Hebrew 10 verse 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. So verse 26 says, For if we sin willingly after that we have received the knowledge of the truth, there remains no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Of how much sorer punishment, suppose ye, shall be thought worthy, who hath trod under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant whereby he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace. For we know him that had said, Vengeance belongeth unto me, I will recompense, said the Lord. And again, the Lord shall judge his people. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Dios es fiel en nuestro arrepentimiento, iglesia. La fidelidad de Dios siempre estará a nuestro alcance. So God is faithful in our repentance, and his faithfulness is always in our reach. Siempre y cuando vengamos a Él con un corazón constricto y humillado, So as long as we come to him with a humbled and contrite heart, demostrando un genuino arrepentimiento de nuestra transgresión a su palabra. demonstrating a genuine repentance of our transgressions of his word. Dios nos muestra su carácter al permanecer siempre fiel aún en nuestra infidelidad. So God shows us his characters, always being faithful, even when we're unfaithful. Dios es fiel, Él lo dijo y lo hará. God is faithful. He said it and he will do it. Lo que Dios habló es
y siempre será una verdad. What God has said is always a truth. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. So God is not a son of man, so he does not lie. And he is not the son of man, that he does not repent. Dios es fiel y perdona nuestros pecados. So God is faithful, and he does forgive us from our sins. Cuando nosotros los cristianos hemos pecado, no hay duda que podremos estar haciendo algo que puede ser peligroso, terrible y aún pudiera ser hasta mortal. So when we Christians sin, there's no doubt that we are doing something very dangerous, and that could be even more, that is terrible and in great danger. Pero glorifiquemos a Dios, iglesia, porque en su fidelidad But let us glorify God, because in his faithfulness está su promesa there is his promise de perdonar nuestras transgresiones That a he- su ley, that de he- perdonar nuestros pecados. that he forgives us from our sins, that he forgives us from his transgression of his law. Primera de Juan 1:9. 1 John chapter 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from our all unrighteousness. Dios es fiel y en su fidelidad Él nos perdona y gracias a la bendita, santa y poderosa sangre del Cordero de nuestro Salvador que fue derramada en la cruz, So God is faithful, and in his faithfulness he forgives us, and he blesses us with his holy and powerful blood of the Lamb's blood, our Redeemer, our Savior, our Jesus Christ. y gracias a su sacrificio, su justicia que debería de estar en contra de nosotros, ahora su justicia está a nuestro favor. And thanks for his, because of his righteousness, he is with us and will be with us. Pero, y este pero es una condicionante. But it's conditional. ¿Y cuál es la condición? And what is the condition? Pero siempre y cuando seamos pecadores que hayamos venido al arrepentimiento sincero, genuino. But as long as we have been sinners, we have come to a true repentance and a very sincere one. Dios en su fidelidad ha prometido sus bendiciones a sus hijos, o sea, a nosotros. God in his faithfulness has promised blessings to his children, which is us. Al confesar nuestros pecados y buscar su perdón, Él nos bendice al perdonarnos. As we confess our sins and we look for his forgiveness, he blesses us with his forgiveness. Siendo de esta manera que ya no hay nada que se interponga entre un pecador arrepentido y el corazón de Dios. So being this way, that there is nothing that can stand in between a repentant sinner and the heart of God. Ya que al confesar nuestros pecados y buscar su perdón, Because when we confess our sins and we look for his forgiveness, le estamos diciendo a Dios que queremos purificarnos. we are telling God that we want to purify ourselves. Y esto dará como resultado el ser perdonados y reconciliados con Dios. And this will result in being forgiven and reconciled with him. Porque nuestra purificación remueve toda nuestra culpa Because our purification removes all guilt y destruye así el poder del pecado para que poder vivir nosotros en santidad. and destroys the power of sin so that we can be able to live a holy life. Y cuando Dios nos santifica, nos llena de sus bendiciones. And when God sanctifies us, he fills us with his blessings. Por lo tanto, al recibir sus bendiciones, podemos vivir como es digno de los hijos de Dios. Therefore, when we receive his blessings, we can live worthy of being his children. Esto es So this is vivir en victoria, en obediencia y en fidelidad a pesar de todas las cosas. living in victory, in obedience and faithfulness, despite all things.
sabiendo que así el Señor se glorifica knowing that this is how our Lord will be glorified. y veremos su gloria manifestada al llenarnos de sus bendiciones y de uno de sus más grandes atributos, como es su amor. And we will see his glory manifested as we fill ourselves with his blessings. A continuación, yo creo que es el atributo moral que más conocemos nosotros, porque aún cuando estuviéramos en el mundo es lo que más conocíamos de Dios. So the following is I would think the most known attribute, because even when we were in the world, we knew about this. El amor. Love. Primera de Juan 4:9. 1 John chapter 4 verse 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. In this was manifested the love of God towards us, that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. Herein is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son to be propitiation for our sins. Porque a través del amor, de su amor, podemos mantener una relación íntima y personal con Dios. Because through his love and from his love, we can keep a relationship with him. El amor de Dios es más grande que cualquier amor de la madre más amorosa que haya en este mundo. So God's love is much more greater than any love that a mother can give. Porque incluso para quienes nunca hayan conocido o tenido el amor de padres terrenales, So even for those that have never had that loving of the earthly parents, podemos tener el inagotable amor de Dios. we can have the never failing love of God. Porque Dios estaba pensando en usted, iglesia, estaba pensando en mí cuando envió a su Hijo. Because God was thinking about you, church, and about me when he sent his Son. Él nos ama desde el principio y su amor no tiene límites. He loved us since the beginning, and his love has no limits. Es una bendición saber que aunque el mundo nos odie, Dios nos ama con un amor ágape incondicional. What a blessing it is to know that even when the world hates us, God loves us with his agape love. Porque a través de su amor hemos recibido su gracia, su misericordia. Because we have received his grace through his love and mercy. La gracia es la fuente de la cual fluye la buena voluntad y el amor y la salvación de Dios para nosotros. So grace is the source from which flows goodwill and love and salvation from God. La gracia es un atributo y carácter divino de Dios. So grace is a tribute and a divine character of God. Su gracia que Él nos da es un carácter, es un favor, un soberano y ilimitado. So his grace that he gives us is his sovereign favor and savior. Porque en su amor Él nos da la salvación. Because his love, he gives us the salvation. En otras palabras, nos da su gracia. In other words, he gives us his grace. Efesios 2:8. Ephesians 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by works, lest any man shall boast. Dios dejó su gloria celestial y para que nosotros pudiéramos recibir su gracia, Él vino y sufrió, tuvo dolor de cruz. So Jesus Christ left his heavenly glory, and to receive his grace, he suffered in the Calvary. Siendo así que nosotros obtenemos su gracia de manera gratuita, eterna y soberana. It is like this that we obtain his grace in a way that is free, that is eternal and sovereign. Por lo tanto, debemos nosotros ser agradecidos con Dios y glorificarle. So let us be grateful with God and glorify him. Porque luego que hemos conocido algunos atributos de Dios, Because after getting to know some of God's attributes, debemos darnos cuenta qué tan importante y necesario es que nosotros le seamos agradecidos a Él. we should be aware of how important and necessary it is that we are grateful to him.
por todo lo bueno, misericordioso y generoso que Él es con nosotros cada día. For all the good, the merciful, and generous He is with us every day. Cuando le estamos siendo agradecidos, cuando le estamos agradecidos, le estamos dando honor y honra a Dios. When we are grateful, we are giving Him the honor and the glory. ¿Cómo podremos demostrar nuestro amor a Dios? Nuestro agradecimiento. So how can we show our gratitude to God? Dándole gracias por cada amanecer, por cada alimento, por el abrigo que nos da, By giving Him thanks for every morning that we wake up, for our food and for His protection, por el techo que nos da donde vivimos, por la salud, por nuestros hijos, for the house that He has that we can live in, for health and for our kids, por nuestra familia, por las provisiones que cada día nos da. for our family, and for every day's provision that He gives us. Cuando somos agradecidos con Dios, Dios hace que se nos abran puertas y hallemos gracia delante de otros. So when we are grateful, God opens doors, and He also makes us find grace in front of others. Así que hagamos el bien, iglesia, a alguien, a nuestra familia, a nuestros vecinos, So let us do something good for someone, or a family member, or a neighbor, or a friend, a nuestra congregación. or in our congregation. Vengamos con nuestro pastor y pongámonos a su disposición a ver en qué podemos servir, en qué podemos ayudar. Let us come to pastor and dispose of what we can of ourselves so we can help. Haciendo esto, iglesia, estaremos siendo agradecidos con Dios y le estaremos glorificando y honrando. So doing this, church, we are being grateful to God, and we are glorifying Him and honoring Him. Tener esta actitud es tener el Espíritu Santo en nosotros. Having that attitude is having the Holy Spirit in you. El Espíritu Santo viviendo en nosotros es el sello de nuestra adopción y de nuestra identidad con Dios. The Holy Spirit living in us is the seal of our adoption. No hay relación más personal que el hecho de que Cristo viva en nosotros a través del Espíritu Santo. There is no more personal relationship that once we have that Holy Ghost living in us. Ya estamos a punto de terminar, iglesia. Permítanme hacerle unas preguntas. And we're close to finishing, so let me ask a couple of questions. ¿Qué pasaría si entendiera que ese sentimiento de convicción cuando pecamos es la voz del Espíritu Santo? What would happen if you understood that feeling of conviction when we sin is the Holy Spirit's voice? ¿Qué pasaría si comenzáramos a ver el pecado no simplemente como el quebrantamiento de la ley, What would happen if we began to see that sinning is not just breaking the law, sino que el pecado es una ofensa directa a Cristo que mora en nosotros? that it is a directive offense to Christ who dwells in us? ¿Cómo cambiaría su cristianismo si viera que cuando pasara por el valle de sombras de muerte, So how would you change your Christianity if you would see you would see once you walk through the valley of death shadows? el Espíritu Santo trae las promesas de las Sagradas Escrituras a su corazón? The Holy Spirit brings those promises that our Holy Scriptures say Para confortarlo. to comfort you. Si lo viéramos de esa manera, iglesia, nuestro cristianismo sería totalmente diferente. If we saw it that way, church, our Christianity would be different. Seremos unos que honran a Dios que vive en nosotros. We would be one to honor God that lives in us. Porque, hermanos, tenemos la bendición de que el mayor consuelo en medio de nuestros sufrimientos vive en nosotros. Brothers, because we have the blessing that the greatness consolation of suffering lives in us. La roca, el refugio en medio de la tempestad no solamente está en nosotros, vive dentro de nosotros. The rock, the refuge in the middle of the storm, is not only with us, but He lives in us. Por lo tanto, si decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros, de nosotros deberá brotar un fruto bueno. So if we say that the Holy Spirit dwells in us, then there should sprout the Holy Ghost. Y con esta cita terminamos, hermanos.
Gálatas 5:22. Galatians chapter 5, verse 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros, iglesia, nosotros podemos perdonar libremente. So if we have the Holy Spirit that dwells in us, we can be able to forgive others. Estaremos capacitados para evitar contiendas, conflictos. We will be able to not be in disputes. Podemos bendecir al ayudar a los demás, We can bless by helping others porque el Espíritu Santo conmueve todo corazón. because the Holy Spirit moves our heart. Esto se produce en los hijos de Dios en la medida que le permitamos a Él, que Él, el Espíritu Santo, que está morando en nosotros, And this is produced in God's children if we allow the Holy Spirit to guide us, dirija y ejerza una influencia en nuestras vidas. guide and exert his influence in our lives, Porque solamente así podremos caminar nosotros en comunión con Dios. because that is the only way that we can walk in communion with God. Por lo tanto, iglesia, es necesario regresar a las sendas antiguas. So church, it is necessary that we go back to the ancient paths. Y es justo reconocer que nos hemos apartado del conocimiento de Dios. And it is fair to recognize that we have strayed from God, Y que nuestra situación actual, lo que estamos padeciendo, and that our actual situation that we're going through en mucha medida se debe a que nos hemos apartado de su instrucción. in greatness is because we have strayed from his instruction. Ciertamente que la palabra de Dios nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, Certainly his word says that in the world we will have afflictions, pero gloria a Dios que también nos dice, pero de todas ellas nos librará el Señor. but glory to God, it also says, but our Lord will deliver us from all of them. Amén. Amen. Gloria a Dios, iglesia. Voy a pedirle que se pongan de pie. If you can please stand. Les prometimos que íbamos a viajar por la Biblia y We said that we were going to travel through the Bible, le cumplimos. and we fulfilled that. Vamos a orar. Let us pray. Padre Santo, Holy Father, gracias, Señor, una vez más por thanks one more su palabra, Señor. for your word. Gracias porque Thank you because en este su mensaje, Señor, in your message, hemos conocido más Yeah. personalmente, Padre, we have known more personally todos sus atributos all your attributes que son sus perfecciones divinas, that Señor. are your perfection or your Gracias divine. porque Thank you usted nos lo ha demostrado en sus sagradas escrituras, because you have demonstrated in your scriptures, pero ahora nos los ha hecho revelar de manera auditiva but now we have heard them, y hemos recordado, Padre, que usted and we have remembered, Father, es espíritu that you are spirit, y que usted anhela, Señor, que nosotros vengamos a adorarlo en espíritu y en verdad. and that you want us to come to you. Gracias, Padre, porque usted es eterno, Thank you, Father, because you are eternal, porque usted es único. because you are unique. Gracias, Señor, porque en sus nombres están sus promesas, Thank you, Lord, because in your names they are the promises. porque usted es nuestro sanador, nuestro Because you are our proveedor y usted es san- nuestra paz. Our healer, our peace, and our provider. Gracias, Señor, porque en el sacrificio de su Hijo amado, Thank you because of Jesus Christ. usted nos rescató de las tinieblas en las que vivíamos You have saved us from the evil path, y nos trajo a su luz admirable. and you have brought us to your light. Y gracias, Señor, And thank you, God, porque su palabra es fiel y es verdadera. because your word is faithful and true, Y verdaderamente su palabra es luz en nuestros caminos, en los En- pies, and your word is light to our feet, y es lumbrera en nuestros caminos. and you light up our path. Padre, le damos gracias Father, we give you thanks. y le rogamos, Señor, We ask you, God, que la semilla que está plantada en nuestros corazones that the seed that you have planted in our hearts crezca y germine, Padre, grow y
y que caminemos conforme a su voluntad, and then we walk under your will, y que este mensaje que usted nos ha dado, Señor, and that this message that you have given us nos ayude a vivir más conforme a su voluntad. will help us to live Padre under your Santo, will. le damos honra, Father, we give you the damos honor, the gloria, glory, exaltamos su santo and we nombre exalt your holy name, y reconocemos que ese es el único y verdadero Dios todopoderoso. and we honor the name above all names. Amén. Amen.